¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Espero que estén bien. Vamos a retomar después de 2 jueves accidentados. Espero podamos retomar el ritmo habitual. Ahí estamos en Google Meet también. Ahí está. Perfecto. Bueno, espero que estén bien. Así que bueno. Teníamos que retomar por el lado del tema del precio. ¿De compraventa quieren ver alguna cuestión, repasar algo o avanzamos sobre el tema, el subtema del precio? Bueno, avanzamos con precio entonces. Respecto a precio, recuerden que nos pasaba algo similar a lo que habíamos hablado respecto de compraventa. Habíamos dicho que la compraventa y el tema del precio y la donación también, a su vez, eran contratos nominados directos a los cuales después podían remitirse otras figuras jurídicas similares, y aplicar por analogía las reglas de la compraventa, del precio y de la donación a los contratos que se asemejen a esas figuras que necesitamos solucionar, necesitamos comparar, interpretar. Con el precio entonces nos pasa lo mismo, estamos dentro de un subtema, dentro del tema de compraventa, por el cual el precio está regulado, si bien dentro de la materia de compraventa, podemos claramente afirmar que toda la cuestión relacionada con el precio va a ser también posible utilizarla por vía de analogía, siendo que es un contrato típico directo, nominado directo, por analogía en todos aquellos contratos donde las prestaciones a cargo de una de las partes sea pagar una suma de dinero. Que es efectivamente lo que estamos llamando acá precio. Entonces, siempre que una de las prestaciones a cargo de las partes sea el pago de un precio en dinero, vamos a poder aplicar estas normas en forma analógica, en forma subsidiaria a esos contratos. Por ejemplo, si estamos frente a un contrato de servicios de abogado, estamos ante un tema que tenemos que ver con un propio contrato de servicios en nuestra profesión de abogados, donde el cliente tiene que pagar un precio, que en la profesión, en nuestra profesión se llaman honorarios, se van a aplicar en forma subsidiaria las reglas del precio. Por lo tanto, son aplicables en forma subsidiarias a todos esos contratos onerosos donde una de las partes tiene que pagar esa contraprestación que llamamos precio. ¿Había alguna referencia en Vélez al tema de precio? ¿Se podía determinar por un tercero, ya en Vélez? ¿Se podía estimar por un tercero, fijar por un tercero? ¿Se podía fijar a través del mercado? Lo mismo ahora. El precio está regulado, si bien dentro de compraventa, en una sección propia, en 4 artículos, a partir del 1133. En el primero nos dice que las propias partes son las que tienen que fijar el precio, sin perjuicio que lo pueda fijar un tercero, o que esté sujeto a cierta referencia, como puede ser el precio de un mercado. Podemos decir que vendemos una cosecha de cereales al precio que figure o al precio de cierre del mercado de cereales de Rosario, tal día. Entonces estamos dejando abierta la fijación del precio a cargo de una referencia ajena a las partes, a cargo de un tercero, que incluso es un tercero público, conocido por todos, Estado público. A eso se refieren los 2 primeros artículos de esta sección. En el 35 nos da la posibilidad de fijar el precio por unidad de medida, tanto en el 35 como en el 36, unidad de medida o de superficie incluso, algo muy común cuando se trata de cosas que son factibles de medir, por ejemplo, establecer el precio del metro o el kilómetro asfaltado en tantos millones de pesos. Entonces le encomendamos a un comitente que lleve a cabo un asfalto público y el precio convenido va a ser que resulte de la cantidad de kilómetros que haga la empresa constructora. Pero acá lo interesante viene de la mano
de la naturaleza jurídica esta del precio y de ciertas cuestiones que tenemos que ver, especialmente con un panorama inflacionario constante en nuestro país, donde hoy tenemos una inflación no menor al 50%, una inflación mundialmente increíble, un monto porcentual increíble de inflación que se ve en pocos países del mundo, que a la vez implica devaluación de la moneda. Entonces esas reglas, esas cuestiones con materia inflacionaria y devaluatoria han llevado al dictado de distintas normas en nuestro país que tenemos que mencionar, tenemos que ver y tenemos que señalar, porque son realmente normas que hacen a toda esta variable del precio. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la naturaleza jurídica de esta prestación a cargo de una de las partes. Hay una naturaleza jurídica en esta prestación a la cual ustedes tienen que haber hecho alguna referencia. De hecho, uno de los videos que les he recomendado ver es del titular de obligaciones, también integra esta cátedra, que es Alejandro Taraborelli. Algunos de ustedes habrán cursado con esa cátedra la materia de obligaciones, así que me imagino que han visto alguna referencia respecto a la naturaleza jurídica de la prestación precio, o la prestación entregar sumas de dinero. De hecho, esa es la naturaleza jurídica, es una obligación de dar sumas de dinero. Ustedes habrán visto en esa materia de obligaciones que hay distintas formas de clasificar las obligaciones. Hay obligaciones de hacer, de dar, de no hacer, y como de dar cosas ciertas, y como una obligación propia, una obligación aparte, está regulada por ahí, está clasificada la obligación de dar sumas de dinero. Entonces esa clasificación ustedes ya la vieron, ya la tienen que haber visto. De hecho, la obligación de dar sumas de dinero está encasillada no en la parte de contratos, sino en la parte de obligaciones. Me imagino que ustedes estarán haciendo memoria, si no lo hicieron ya, si estuvieron viendo todo el material que les estuvimos proporcionando. Si nos vamos a la parte de obligaciones, hay una serie de artículos en obligaciones que son claramente aplicables a esta prestación que llamamos precio. ¿Sí? Obligaciones de dar sumas de dinero está en la parte de obligaciones, reiteramos, a partir del artículo 765. Les he subido material de doctrina analizando la nueva concepción de las obligaciones de dar suma de dinero. Hay mucha jurisprudencia también entre el material y vamos a ir mencionándoles algunas para que hagan hincapié. Entonces, esta prestación precio en materia contractual refiere, como naturaleza jurídica, a las obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones de dinero, ¿sí? Reguladas ya en la materia de obligaciones a partir del artículo 765. Entonces ahí ustedes tienen la definición de esta prestación, tienen las obligaciones, hablamos ahí de intereses, hablamos del anatocismo, hay regulada la facultad judicial, que también la vimos acá en materia de contratos. Entonces hay que hacer un repaso rápido de esa materia y a sumarle a todo eso el tema de que ustedes mismos venían preguntando. Había algún interesado que había estado leyendo un poquito todo el tema de precio, como lo hemos subido a la materia, todo el tema de evaluación y el tema de inflación y deflación con la ley 23.928. ¿Sí? Entonces, con el tema precio partimos señalando que esa prestación tiene por naturaleza jurídica y es aplicable la regulación de las obligaciones de dar dinero. Obligaciones de dar dinero, como naturaleza jurídica de esa prestación.
A partir del 765 y al 772, esas reglas son aplicables a todo lo relacionado con el precio, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema ya con el tema de la acepción esta que estamos incorporando, donde se habla de dinero y al mismo tiempo se mezcla con moneda, ¿sí? Pero fíjense que en este 765 hay un cambio de concepción. No sé si alguno ha visto el video de Taraborelli, alguno recuerda lo estudiado en obligaciones, pero ha habido un cambio acá en el 2015, alterando el régimen que traíamos desde Vélez. ¿En qué cambia este régimen? Lo que antes era puramente una obligación de dar sumas de dinero, ahora se ha tomado como una obligación de dar cosas, cantidades de cosas. Fíjense que en la parte final del artículo 765 nos está señalando que la naturaleza jurídica de esta obligación de dar dinero debe entenderse como de dar cantidades de cosas, ¿sí? En relación a la moneda extranjera. De eso estamos queriendo referirnos. Entonces, una persona puede obligarse a dar sumas de dinero, puede obligarse a dar moneda, que no es lo mismo, ahora vamos a ver la diferencia, y puede considerarse entonces que cuando estamos hablando de moneda, la obligación va a considerarse como de dar cantidades de cosas y no de dar sumas de dinero. Acá entonces hay un cambio relacionado con la moneda extranjera en el año 2015. Antes del 2015, la moneda extranjera también era considerada como obligación de dar suma de dinero y no como dar cantidades de cosas. Y ahí está el cambio radical en el 2015 en relación a la moneda extranjera. Y cuando hablamos de moneda extranjera decimos moneda y no dinero. Y quizás ahí empiezan ustedes a darse cuenta cuál puede ser la diferencia de acepción entre el término dinero y el término moneda. ¿Sí? ¿Alguien toma esta punta? ¿Alguien lo...? Está una pista ahí en el propio Sí. artículo 165. Moneda sería cuando hablamos del dólar, euro, y lo que es dinero, cumple otra función. Algo así más o menos había entendido yo, que por eso lo diferencia. A ver, vamos por ese lado primero. No es esa exactamente la diferencia, pero no le vamos a tomar esa punta. El dinero históricamente cumple ciertas funciones. Valor de representación, unidad de medida, unidad de ahorro, unidad de valor. El problema con nuestra moneda en estos días, en estos años, es que lamentablemente no está sirviendo como unidad de valor, unidad de reserva y unidad de ahorro. Por eso el peso cuando nos llega a nuestras manos nos quema y lo tenemos que hacer circular rápidamente, sacárnoslo encima, porque el peso argentino no sirve para ahorrar y no sirve como unidad de medida para ciertos productos. Si queremos medir el valor de un departamento, si queremos medir el valor de un auto quizás importado, el peso argentino no nos está sirviendo unidad de medida de valor, porque queda desvalorizado muy rápidamente. Con lo cual, la moneda argentina no está cumpliendo con muchas de las funciones que internacionalmente sí cumple el dinero. De hecho, en nuestro país habitualmente recurrimos a otra moneda, digo moneda y no dinero, a otras monedas, para cumplir esas funciones. Me refiero a la unidad de reserva de valor, unidad de ahorro, unidad de medida de valor. Si uno quiere ahorrar en Argentina, es difícilmente recurre al peso como unidad de ahorro. Si uno quiere mensurar el precio de un inmueble, difícilmente recurra al peso argentino. En esos casos,
el peso argentino no está cumpliendo con esas funciones. Y para cumplir con esas funciones es habitual recurrir a la moneda extranjera. Como ahí mencionaba Noelia, el euro no tan frecuentemente y el dólar más frecuentemente y por excelencia históricamente más habitual, en el intercambio de esos bienes o como función de ahorro. Los que están en Zoom, solo los que están en Zoom, por favor en este momento pongan la palabra presente en el chat, ¿sí? No en Google Meet, que no es necesario. Gracias. Entonces, en nuestro país el problema pasa por la imposibilidad de cumplir esas funciones por parte del peso argentino, ¿sí? Pero no es en relación a estas funciones que diferenciamos los términos moneda de dinero, no va por ese lado. Acá hablamos o queremos buscar alguna diferenciación cuando hablamos de moneda, diciendo que la moneda sería aquella que no es de curso legal en nuestro país, que es la que sería el dinero. Podríamos interpretar, podríamos afirmar que el dinero es aquella moneda que sí tiene curso legal en nuestro país. Moneda, entonces, de curso legal se podría llamar dinero. El precio va a ser fijado generalmente en una moneda de curso legal, sin perjuicio que las partes puedan fijar un precio en moneda extranjera. Ahí va el tema. Pero esa no es de curso legal ya, ¿no? La moneda extranjera no sería de curso legal. Por eso, vamos a buscar la diferencia entre el término moneda y dinero. Busquemos cierta Sería diferencia una cosa, ¿no? Sería una cosa. Vamos a buscar la diferenciación, diferenciar entre esos dos términos. Y acá vamos a intentar llamar dinero a la moneda que es de curso legal y forzoso en nuestro país. Y vamos a llamar moneda extranjera, vamos a llamar moneda extranjera aquella que no tiene curso legal en nuestro país. Y ahí tendríamos que definir o explicar qué sería el curso legal. Obviamente los países tienen cada uno su moneda, salvo bueno, aquellos países que integran la Comunidad Europea, que han elegido una moneda común, donde cada país puede tener la posibilidad de imprimir ese dinero de curso legal forzoso. Y ese dinero es de uso forzoso porque debe ser aceptado obligatoriamente para los negocios, para los contratos, si se quiere, ya que estamos acá, celebrados en el país. Entonces, la moneda de curso legal, que estamos llamando dinero, es aquella que obligatoriamente debe ser aceptada para hacer intercambio dentro del ámbito de la República Argentina. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, José. No me acuerdo, estoy buscándolo, no me acuerdo. ¿No está en un artículo de la Constitución o estoy hablando cualquier cosa? La posibilidad de tener moneda. No, la de curso legal, que es la del peso. Sí, bueno, hay distintas normas, es decir, no nos vamos a centrar en las normativas específicas, pero me imagino que tendrás los estatutos del Banco Central, hay leyes del Tesoro Nacional, y sí, alguna referencia seguramente que no tengo fresca, no tengo presente. No, pero digo, si la de nuestro país sería peso, obvio. No creo que esté en la Constitución, porque si no hubiéramos tenido que reformar la Constitución muchísimas veces. Claro, pasamos por un montón de moneda. Claro, tal cual. Entonces no creo que esté en la Constitución porque tendríamos que reformar cada vez que cambiamos la moneda, tendríamos que reformar la Constitución. Pero hay una normativa, hay un complejo de normativas que llevan a que la Argentina opte por alguna moneda que en este momento llamamos peso argentino. Y algo que no es muy conocido, en nuestro país el peso argentino no es la única moneda de curso legal. No es el único dinero, no es la única moneda de curso legal. En nuestro país también tiene curso legal y debe ser aceptada en forma forzada el peso oro. El peso oro, que es una moneda que tiene como cotización, como base de valor, una referencia al precio internacional del oro, como metal precioso. Y es acuñada por el Banco Central. Obviamente esa moneda, como unidad de
curso forzoso, de aceptación legal forzosa, es compleja de ser utilizada. Pero tranquilamente podríamos celebrar un contrato utilizando como unidad de valor, como dinero, el peso argentino oro. Y en ese caso, estaríamos utilizando una moneda de curso legal forzoso en nuestro país. ¿Sí? Entonces, de curso legal forzoso en nuestro país tenemos la moneda oro, el peso oro, acuñado y cotizado en el Banco Central. Ustedes pueden ver la cotización diaria en la página del Banco Central. Y pueden también considerar como de curso legal forzoso el peso argentino, que cada vez se utiliza más para esos negocios que acá llamamos de escasa cuantía, y se dejan otras monedas para aquellos contratos de bienes de mayor valor, o que van a estar sujetos a una condición de pago en el tiempo. Vamos a ir apuntando ese tipo de cosas ahora. Entonces ahí vemos una primera situación de diferenciación. Pretendemos diferenciar el concepto de moneda del concepto de dinero. Vamos a hablar del dinero cuando decimos que es de curso legal, es la moneda de curso legal en la República. ¿Sí? Y a la vez, como recurso de autonomía de la voluntad, y a través de, en principio del 765, se le permite a los sujetos en Argentina contraer obligaciones y celebrar contratos en moneda extranjera. ¿Sí? Como por vía legal, tenemos un marco normativo que principia en el 765, que nos permite fijar como precio de nuestro contrato no ya una moneda de curso legal forzoso, es decir, dinero, sino una moneda extranjera. Porque el 765 precisamente nos habilita hacerlo así. Ahora, ahí hay un cambio que estábamos tratando de marcar hoy en relación a la estructura normativa anterior al 2015 y la posición del Código Civil y Comercial de la Nación. Precisamente antes del 2015, celebrar un contrato o contraer una obligación en moneda extranjera era considerado como una obligación de dar suma de dinero. En cambio, por la propia letra del 765, a partir del 2015, celebrar un contrato o contraer una obligación en moneda extranjera cambia la naturaleza jurídica de la obligación y transforma la obligación de dar moneda extranjera en una obligación de dar cosa cierta. No es menor la diferencia. A ver si alguien me puede distinguir esa diferencia, a ver qué pueden acotar respecto a esa situación. El tipo de moneda. ¿Qué pasa con el tipo de moneda? Y si es cierta, vas a ver el tipo de peso, si es dólar, euro, oro. Es algo cierto. Pero ¿cuál es la implicancia jurídica de decir, bueno, si la obligación o el contrato está celebrado como si fuera de cosa cierta, que tiene que devolver eso mismo? ¿cuál es el cambio de antes del 2015 a ahora? A ver, Y un Juliana. principio de identidad puede ser. A ver, Juliana. Y lo que yo tengo entendido, profe, por cosas ciertas es que, por ejemplo, si dice que son $10.000, tiene que devolver $10.000. Claro. A ver, vamos Profesor. por lado, Juliana. A ver, fíjense la parte final del 765. Fíjense la parte final del 765, porque ahí está la clave. Y relaciónenlo con esto que estaba diciendo Juliana. A ver, Juliana, Vale. deje la parte final del 765 y volvé a retomar lo que estaba diciendo, Juliana. A ver. Sí, profe, dame un segundito porque justo estaba también mi nena acá. Igual. Bueno, Wally, Pueden dejar sin efecto, o sea, las partes pueden dejar sin efecto el cumplimiento. cumplimiento de qué, María. El final del 765 dice que si la otra parte no puede pagarlo así,
puede liberarse con la equivalente de curso legal, o sea, con la moneda en peso argentino. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona esta facultad del deudor en la parte final del 765 con la cuestión de que estamos hablando de que son cosas ciertas, esa moneda extranjera? ¿Cómo podemos cerrar el cambio de filosofía antes del 2015, después del 2015? Que si bien se admite otro tipo de moneda, ante no poder cumplirlo, tiene que ser equivalente a la moneda argentina. Lo La que se había segunda parte acordado. está bien, la primera sería el revés, José. A ver, yo me obligo como deudor a dar una cosa cierta. Entonces, si yo me obligué a dar dólares, tengo que devolver dólares. Porque es una cosa cierta, no es dinero, es cosa. Vamos a cambiarlo el ejemplo y pensemos que estamos hablando de otra cosa cierta. Denme otra cosa cierta. Háblenme de una cosa cierta que sea indubitada, que tenga que ser esa cosa y no otra. A ver un ejemplo, ustedes. Ganado. auto, Puede ser un un contrato, auto. por ejemplo, no sé, por una tonelada de cereal y lo que tengo que... No, Laura, porque eso es fungible. Ahí alguien Ah. dijo un auto. Alguien dijo un auto. Yo tengo estacionado en la puerta del estudio mi auto en este momento. Es un modelo tal, de tal año, con tal patente. Entonces, ese vehículo es una cosa cierta. Una cosa cierta, registrable, no fungible. El cereal, la tonelada de cereal, es fungible. Así que no se aplica ese ejemplo. Entonces, vamos al mismo artículo 765 en relación al auto. Yo me obligué a pagar un precio y ese precio consiste en dar ese vehículo de esa marca, de ese año, con esa patente. ¿Cómo me salgo de la obligación? ¿Cómo cumplo la obligación? Entregando el vehículo de esa marca, de ese año, con esa patente. No otra cosa, ni una suma de dinero. Entonces, si consideramos que la obligación de dar moneda extranjera es cosa cierta, la única forma que el deudor salga de la obligación cumpliendo sería entregando precisamente esa moneda extranjera comprometida inicialmente. ¿Sí? Sin perjuicio de que la parte final del 765 dice, como estamos en Argentina, vamos a facultar al deudor a que en el supuesto de que no pueda por alguna razón, ojo, yo estoy leyendo el 765 entre líneas, ¿no? Obviamente, estamos traduciendo el 765. Vamos a autorizar a que el deudor de moneda extranjera, que si en algún momento, por alguna situación financiera o económica del país, no pudiera cumplir con su obligación de dar moneda extranjera, también pueda cumplir con esa obligación entregando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuántos pesos tendría que dar un deudor de $100 hoy en nuestro país? 22. ¿22 pesos? 22.000. El precio del dólar del Banco Nación, entonces se vería perjudicado el acreedor. Depende si es por el banco o si es... Y José 104 el oficial. Siempre tiene que ser por la moneda, por el valor oficial. Bien, valor oficial. José nos pasó el blue, hoy la cotización del blue estaba un poco elevada, no le compren dólares a José que los vende muy caros. No, me estaba acordando. Lo vende como a 220 pesos cada dólar, está carísimo. El que vende José no nos sirve. Hoy estaba como 181, 187, el blue, el famoso blue. Para la justicia, para los bancos, para el Estado, no existe ese famoso blue. Existe un solo valor oficial para esas entidades públicas, que es la cotización oficial. La cotización oficial del dólar o de las monedas extranjeras es la del Banco Nación Argentina. ¿Sí? Banco Nación Argentina, que publica, perdón, estoy dejando entrar a alguien, un segundito, ahí está. Banco Nación Argentina, que cotiza todos los días por lo menos el peso y el dólar.
Cotización que también publica en forma retroactiva. No sé cuántos años para atrás, pero históricamente yo he buscado bastantes años para atrás y está publicada por temas legales, ¿no? Para ir a un juicio, una suma, hay que ir al histórico, precio histórico, cuando empezó el juicio, no sé. En el 95, 96, 97 empezó el juicio, 2000, 2002. Hace poco salió la última sentencia que tenía del Corralito, yo, del 2001. 20 años. Salió de corte el último fallo que tenía todavía dando vueltas de una deuda ahí, así que va bastante bien, bien rápido la justicia. Entonces, Eso ahí es sin los impuestos. pna.gov.ar, ustedes tienen todos los días la cotización de cierre del día y tienen el valor histórico, buscando por fecha, tanto del dólar como del euro. Entonces, ese es el valor oficial que existe para la justicia, que existe para el Estado. La cotización que nos tiró José, si bien existe obviamente, y la conocemos todos que existe, no podemos ir a reclamarla a tribunales. Entonces, si tenemos en tribunales el reclamo de un juicio en dólares, lo que estamos reclamando en tribunales es la cotización oficial. ¿Sí? No hay forma de reclamarle a un juez que le pague el blue a una persona, a un deudor a un acreedor. ¿Sí? Ahí hay alguien que había tirado, no registré quién, el tema que sigue, que sería, ¿qué carácter tiene la última frase del 765? Y la doctrina y los fallos, a partir del 2015 hubo mucha movida con esto del dólar y la moneda extranjera con el 765. Incluso por ahí tengo algún artículo que publicó Alejandro Taraborelli en el diario Infobae, si lo encuentro después se lo subo, publicación que hizo ahí inmediatamente después que subió dando su opinión profesional, apenas fue dictado el Código Civil en el 2015 promulgado, dando su opinión acerca de qué pasaba con el dólar con el nuevo código. Porque hubo un poco de revuelo por ahí dando vueltas. Pero inmediatamente empezaron a salir fallos y se empezó a escribir respecto al tema y se llegó a la conclusión de que la última parte del 765, aquella parte que le da la facultad al deudor de cancelar la deuda en moneda de curso legal en el país, esa norma es de carácter no imperativo, no es imperativa. ¿Sí? Disponible. Es disponible, no es indisponible, es disponible. Con lo cual, las partes, por autonomía de la voluntad, pueden dejar sin efecto la facultad que le concede al deudor la última parte del 765. Claro, porque además se contradice con el 766, que dice que solo se puede devolver por especie. Sí, está bien, pero juegan en conjunto el 765 con el 766. Entonces, si vos te obligás en moneda extranjera y las partes no dicen nada en el contrato, podés liberarte dando pesos. ¿Qué es lo que le responderíamos a José? Pues José era el abogado del acreedor, y José, cuando le preguntamos ¿cuánto le debe mi cliente, doctor?, nos dio la cotización del blue. Pero como en el contrato no habíamos estipulado que el deudor desistía de esa facultad del 765, no le vamos a pagar a José el blue, le vamos a pagar el valor oficial. ¿Sí? En cambio, si hubieran desistido de esa facultad del deudor, ¿qué es lo que tendrían que pagarle al acreedor? Dólares. Perfecto, dólares. No pesos al blue, sino billete dólar. ¿Por qué? Porque son cosas ciertas. Y se obligó a entregar cosas ciertas. Y solo se va a liberar si entrega cosas ciertas. Como en el auto, como en el ejemplo del auto. ¿Sí? ¿Está esto? Entonces, fíjense, del 765 nos quedan un montón de cosas. Cambio de posición de antes del 2015 a después del 2015. Diferencia entre moneda y dinero. Y facultades de acreedor y deudor respecto al 765 final. ¿Sí?
y O sea, devuelve. las partes lo tienen que aclarar en el contrato Sí. para, o sea, para que... Más que las partes, lo que tiene que hacer es el deudor desistir de la facultad prevista en la parte final del 775. El deudor En decide. realidad como no le queda otra, porque si no hace eso, no va a contratar. Generalmente es lo que ocurre cuando se celebran los contratos, renuncian a eso, porque si no, no van a obtener el préstamo o la hipoteca o lo que sea que se hayan comprometido. Le queda otra, que es no contratar. Hay que ver qué posibilidades, lo que se está refiriendo Lea, por ahí es lo que Gersi nos llama hecho económico imponible. ¿Qué opciones tiene de contratar o no el deudor? O ir por el lado del error. Yo no sabía lo que firmaba, hay un vicio del consentimiento, yo no sabía, no conocía, me engañaron. Pero bueno, eso es más difícil de probar, porque generalmente esa cláusula, por ejemplo, con los contratos, cuando los hago yo, la cláusula esa tiene 2 carillas. Entonces, en esas 2 carillas se le explica al deudor claramente qué es lo que está desistiendo. Con lo cual después no puede decir, y no sabía. No sabía. Entendí otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces, recién decíamos, ¿por qué me voy a la moneda extranjera? Y bueno, porque el contrato es de tracto sucesivo, quizás, porque me van a pagar dentro de tanto tiempo. No, el pago del precio no es inmediato, o va a ser en cuotas a lo largo del tiempo, con lo cual va a haber una diferencia entre el momento en que se celebra el contrato y el momento donde el deudor tiene que pagar el precio. Y en el país sabemos que hay un tema de inflación. Entonces, en esos casos, es habitual que el acreedor quiera cubrirse. ¿Cubrirse de qué? De la desvalorización de la cosa, la prestación que está entregando, a cambio de ese precio. Yo no quiero entregar un auto que tiene un valor en dólares o un departamento que tiene un valor en dólares y que me paguen en 10 años en pesos. ¿Por qué? Y porque voy a perder mucho en ese negocio. Entonces yo lo que busco como acreedor es resguardar el valor del precio que me tienen que pagar. Esa es la búsqueda permanente del acreedor o del que tiene que cobrar el precio. Fíjense lo que está pasando ahora con los contratos de locación de inmuebles. Desde la reforma del año pasado, como se ha ido un poco hacia el lado del locatario, el locador, ¿qué hace? Pone importes que presuponen aumentos, que presuponen riesgos, y pone precios más caros. ¿Para qué? Para cubrirse. El locador busca, al establecer el precio, cubrirse. ¿Cubrirse de qué? Y de la posibilidad de que el locatario haga un reclamo, haga un planteo, o que se desvalorice o se deternice el contrato de locación con un precio fijo. Con las deudas pasa lo mismo, las deudas de dinero. El acreedor lo que busca es una figura que implique la cobertura del valor de lo que está entregando él, ya sea un servicio, ya sea un trabajo, o un producto o una cosa. Entrego una cosa, entrego un servicio que me lo van a pagar en el tiempo, busco alguna herramienta de ajuste. Por lo menos de ajuste o de valor, o de resguardo de valor de lo que yo estoy entregando. Para no perder en ese equilibrio de prestaciones que hay que buscar. Siempre lo que tenemos que tratar de buscar es el equilibrio de prestaciones. Hay una mano levantada de Jonathan, no sé, en el Google Meet, no sé, Jonathan, sí. Tenía una consulta en el caso del dólar, porque usted dice que se toma, o sea, en caso de un reclamo, o sea, se toma el equivalente moneda, como tenía acá anotado, se toma el equivalente en moneda de curso legal, pero hay una diferencia, una brecha muy grande entre el dólar oficial y los impuestos. ¿Se toma el dólar con los impuestos o sin los impuestos? No sé si se entiende la pregunta. Porque el dólar oficial en realidad está 100 pesos. Si le sumamos los impuestos, te suma 185 más o menos. No, los impuestos es un costo, es una contribución, un recargo que tiene que pagar el que quiere comprar esa moneda extranjera. El deudor no está, no tiene que colaborar con el acreedor en el pago de esos impuestos. Entonces, lo que se toma es el valor que publica el Banco Nación. Si quieren, tómense ahora los que están en computadora, si pueden,
En paralelo, vayan a la página del Banco Nación y ahí van a ver la cotización del día en dólares y en la primera página, creo que está al lado derecho. Claro, eso lo entiendo, pero la mayoría de las operaciones, vos, por ejemplo, yo voy a comprar un auto y pago en dólares, el dólar me lo toma con los impuestos, o sea, supongamos, si es sin el impuesto, el auto valía $7.000, si con el impuesto lo pago como a $5.000. Claro, lo que pasa es que cuando te van a pasar el impuesto en pesos, el precio en pesos, el acreedor de la suma de dinero te va a pasar todo, lo que le sale a él conseguir ese. Si vos le vas a pagar con pesos, te va a pasar el importe que le sale a él conseguir esos dólares, obviamente. Pero si vos me hablas del supuesto que mencionaste primero, Jonathan, ¿se escuchó en Zoom la pregunta, el planteo? ¿Sí? Si vos vas a un juez, como planteaste primero, Jonathan, al juez vos le vas a pagar el precio como deudor en pesos conforme la cotización del Banco Nación. Los impuestos es otro tema. Porque esos impuestos son un recargo para aquella persona que después de que la FIP lo autorice a comprar dólares, pueda acceder al mercado de divisas y comprar esos dólares. Entonces es un impuesto para el que compra dólares, no para el que está pagando. Y más si... Entonces, al que toma una obligación, o sea, en dólares, o sea, si yo soy deudor, me conviene ir 1000 veces al pleito judicial. O sea, depende si tenés la cláusula o no. Depende, Jonathan, si tenés la cláusula o no del 765, desistiendo del 765. Si vos no tenés el desistimiento en el contrato del 765 parte final, te conviene como deudor decir, no te pago ahora y te pago dentro de 5 o 6 años. Y en el interín te quedás con dólares en el bolsillo. Y el día de mañana se los vendés a José, que te los paga 220 pesos hoy, una cosa así, se los vendés a José y con la diferencia le pagás hasta el abogado, los aportes, la tasa de justicia, todo. En definitiva, sí, en esos términos, hoy en la Argentina te conviene ser deudor en los juicios, parte demandada. Porque entre la demora por pandemia, la demora habitual de los juzgados, la devaluación y la inflación, judicialmente hoy te conviene ser deudor, en cualquier tipo de juicio. ¿Sí? Ok, gracias. En definitiva, el demandado no paga los impuestos. La primera pregunta que hiciste, Jonathan, no paga los impuestos. El demandado paga el precio que acaban de publicarme recién en un chat, no sé si en cuál de las dos aplicaciones, que alguien dijo 99 y 100, una cosa así, ¿no? 98, 99. A eso cerró hoy el dólar oficial del Banco Nación. 98, 99 más o menos. ¿Sí? Y el blue paralelo, hoy me pasaron 181, 187. Después en el medio hay distintos tipos de cotizaciones, de acuerdo a dónde compren el dólar y todo. Pero bueno, volvemos a nuestros contratos. Entonces, cuando alguien quiere resguardar la suma de dinero que tiene que cobrar en el tiempo, o que no pierda valor relacionada con la cosa que está entregando, con el trabajo, con el servicio que está entregando, o cuando presupone que la otra parte por ahí va a incumplir. Y yo digo, bueno, la otra parte, si bien no hay mucho tiempo en la fecha de pago, capaz que no me cumple, en este planteo que hacía Jonathan recién, no me cumple dentro de 5 años y yo termino cobrando pesos devaluados y sujetos a la inflación de 5 años. Entonces voy a buscar la forma de resguardarme. Entonces la tendencia en nuestro país ha sido siempre buscar formas de actualización del valor. Actualización de valor, actualización o resguardo incluso de valor más que actualización. Tratar de recomponer el valor, mantener el valor del dinero que me están debiendo. ¿Sí? Entonces lo que busco de esa forma es cuidarme, resguardarme de que ese dinero no pierda el valor o poder adquisitivo. Entonces, siempre ha sido históricamente la búsqueda del acreedor de evitar lo que se llama devaluación, que es precisamente eso. En nuestro país tenemos devaluación e inflación al mismo tiempo. La inflación es el aumento de precios y la devaluación parecen ser lo mismo, pero tienen diferencias económicas, financieras,
La inflación es el aumento de precios y la devaluación es la pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Tienen carismas distintos, tienen aristas distintos, los dos términos, ¿no? Uno implica que la moneda se valoriza y el otro implica que los precios suben. Sería un poco ver dos caras de la misma moneda, si se quiere, pero bueno, están relacionados íntimamente uno con otro. Ahora, también hay que decir, un poco hoy mencionaban la Constitución, por vía de Constitución, del Sistema Federal de Gobierno, por vía de Estatuto del Banco Central, por vía de Tesoro Nacional, por vía de leyes que rigen el presupuesto nacional, el destino de la economía, de los mercados, del dinero, de la casa de moneda, todas esas circunstancias, todas esas decisiones han sido delegadas por las provincias al gobierno nacional. Entonces es el gobierno nacional quien tiene el monopolio y decisión exclusiva en relación a todo lo que es política monetaria y política económica. Porque imagínense ustedes que si una provincia dijera, bueno, voy a sacar mi propia moneda, voy a decidir acerca de la política monetaria de la República de Córdoba, y voy a decidir los términos de inflación y economía de Córdoba sin importarme o desacoplándome del país, o hiciera lo mismo el Chaco, o hiciera lo mismo la provincia de Buenos Aires, no habría un sistema federal de gobierno. Y por las caras hay algunos que por ahí lo vivieron en el 2001, otros, muchos de los que veo acá no, pero... Ya existió. No es una alusión personal, Juana, no estoy... Pero bueno, vos sí lo viviste conmigo, Juana. En el 2001 teníamos las provincias que acabo de mencionar, sus propias monedas. Yo me acuerdo que trabajaba en ese momento, a mí me pagaban con patacones. Bueno, y después me costaba cambiarlos, porque, por ejemplo, en la capital no querían patacones, entonces la estación de servicio los cambiaba, era un lío, un problema. Y tenías, por eso mencioné esas provincias, tenías la moneda de Córdoba y la moneda de Chaco. Varias provincias hicieron ese recurso. ¿Pero qué hicieron? Dijeron, no estamos imprimiendo moneda, estamos imprimiendo bonos. Esa no era moneda, eran bonitos, eran bonos, que tenían incluso reconocida una tasa de interés, que se iba a pagar años después. Lo que pasa es que la gente no podía estar esperando que le pagaran la tasa de interés años después. Esos bonos se transformaron en moneda que empezó a circular. Y tenía, como toda moneda, mayor o menor cotización, como dice Juana. Uno iba con patacones y se los tomaban a menor valor, o no se los tomaban, o no se los aceptaban. Los únicos que tomaban valor oficial de esas monedas eran los propios estados. Entonces el estado de la provincia de Buenos Aires pagaba con patacones, pero los tomaba el valor nominal para el cobro de impuestos. Entonces, generalmente uno iba al mercado, compraba patacones más baratos y después se daba vuelta y pagaba los impuestos con patacones que compraba más baratos que el valor nominal y la provincia los tomaba el valor nominal. ¿De quién perdía? La propia provincia de Buenos Aires, la propia provincia de Córdoba y así. ¿A qué vamos? Me acuerdo. Sí. Profe, una pregunta. Juana, termina la idea, Juana, a ver. No, que el supermercado, no quiero hacer publicidad, pero Coto, por ejemplo, aceptaba los patacones a menor valor. Claro. Era una... Algo no muy parecido fue también lo de los tickets canasta, que después se utilizaba como medio de pago en un montón de lados y de cambio, sin ser algo oficial, pero enmascarado de algo parecido. No, ahí me parece que va por otro lado, porque el ticket canasta servía para evitar que el empleador tenga que pagar cargas sociales sobre esos tickets canasta. Y mejorabas el salario que estabas pagando sin pagar cargas sociales sobre ese salario encubierto. Entonces vos al empleado le dabas, claro, el empleador le pagaba 100 pesos y le daba otros 100 pesos en el ticket canasta. Y pagaba solo contribuciones sociales sobre los 100 de sueldo y no sobre el ticket canasta. Era un sueldo encubierto. Para cerrar la idea, entonces, la política de decisión económica, financiera y monetaria es del gobierno nacional.
porque estamos organizados como un sistema federal de gobierno. Por lo tanto, todas las decisiones relacionadas con la moneda, con las finanzas y con la economía nacional de todo el país son resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional, para ejercer ese resorte, tiene al Banco Central, al Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas. ¿A qué vamos con esto? A que las únicas entidades, la única entidad autorizada para establecer políticas de precios, políticas de, no de precios, sino políticas de evaluación o de valorización o indexación o inflación, tiene y debe ser y es el Poder Ejecutivo Nacional a través de el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas y el Banco Central. Que a su vez el Banco Central tendría que estar dirigido en forma independiente, porque es el que dice, por ejemplo, qué política de tasa de interés hay que pagar en cada momento. Le baja esa política a las entidades bancarias del país. Pero en teoría el presidente del Banco Central debería ser independiente del Poder Ejecutivo, cosa que no pasa en nuestro país hace muchísimos años, décadas, ¿sí? Que algunos señalan como uno de los principales problemas de nuestra economía, que no tiene independencia el Banco Central. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que en nuestro país, por vía legislativa, el único que puede determinar herramientas o mecanismos de ajuste o de valorización es el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, las partes en un contrato no pueden, tienen vedado, porque es materia indisponible, de orden público, imperativo, no pueden fijar variables, fórmulas de ajuste o indexación. Tienen prohibida las partes en los contratos fijar fórmulas o herramientas destinadas a indexar el precio en los contratos o valorizar el precio en los contratos. Salvo que esas fórmulas sean públicas y estén autorizadas precisamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, las únicas herramientas habilitadas y válidas para establecer mecanismos indexatorios o de valoración o de evaluación son aquellas autorizadas expresamente por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Ahí vamos a una situación que se planteó con una ley que se llamó de convertibilidad, que es la ley 23.928, una ley que fue dictada en sus orígenes con la finalidad de establecer algún mecanismo de frenar el tema inflacionario. ¿Cómo se lo frenó? Económicamente, diciendo que por cada peso que se emitía del Banco Central en la Casa de Moneda, iba a haber en el Banco Central $1 de resguardo. Entonces, en teoría, por cada peso circulando había $1 en el tesoro del Banco Central en custodia de resguardo. ¿Sí? Y para desincentivar a las partes, a los ciudadanos, de ejercer esa inflación y esa devaluación, lo que se buscó hacer fue prohibir precisamente toda cláusula indexatoria que no haya sido autorizada por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ley 23.928, la ley de convertibilidad, conocida como ley de convertibilidad en la época de Menem, Cavallo y compañía. Fijó el precio del dólar en $1 y para que esa herramienta funcione, dijo, a partir de ahora, el único autorizado a establecer fórmulas y herramientas indexatorias es el Poder Ejecutivo Nacional. El único que puede ejercer esa función. ¿Sí? Pasado el tiempo, obviamente nuestra economía en sus vaivenes volvió a descarrilar y hubo necesidad de salirnos del corset, de salirnos de esa limitación. ¿Cuál era la limitación?
y que la Casa de Moneda no podía emitir más pesos si no había tantos pesos, tantos dólares como pesos se emitían en el Banco Central. Entonces, de esa forma se había atado, había perdido una herramienta financiera que era la emisión de pesos, libre, que quería recuperarse. Entonces, ¿qué se buscó? La derogación de la ley de convertibilidad, que le prohibía a la Casa de Moneda emitir pesos sin dólares en resguardo en el Banco Central, destruyendo esa fórmula de 1 a 1. ¿Sí? Si se fijan, no sé si hicieron ese trabajito, busquen a través de Infolet la versión actual de la ley 23.928. No sé si se la subí o si les dije que lo hicieran. La ley 23.928 ha sido derogada en casi todos los artículos cuando se produjo esta necesidad de salir de la fórmula del 1 a 1. ¿Sí? ¿Cuándo fue esto? En enero del 2002, en plena crisis financiera y económica del país. Es decir, en el año 2002, la economía, el Poder Ejecutivo, necesitaba salir, romper esa fórmula de 1 a 1. ¿Se acuerdan cuando era presidente Duhalde que dijo el que recibió dólares va a recibir, el que dio dólares va a recibir dólares? Bueno, a partir de ahí se cayó todo el sistema y el que dio dólares no recibía dólares. Y lo primero que hicieron fue derogar la 23.928. ¿Sí? Derogaron casi toda la ley 23.928, salvo el artículo 6, que fue sustituido, el 7, que está sustituido, y el 10, que está sustituido también. ¿Sí? Fue cambiando un poco el texto. El resto de los artículos que mantenían la fórmula en 1 a 1 fueron derogados. Acá lo que estamos viendo, lo que nos está tocando ver hoy, fíjense el artículo 7 de la ley 23.928, que textualmente dice: el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día del vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos, repotenciación de deudas, cualquiera fuese su causa, haya o no mora el deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. ¿Cuáles son las salvedades previstas en la presente ley? Déjenme ver. El 11. Fíjense que ahí también se modificaba en el 11, se derogaba el 617, que entendía que la moneda era la moneda extranjera, derogaba el 617, el 619, el 623. El 10 dice que se mantienen vigentes todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de impuestos, precios, tarifas, los bienes, servicios. Y esta ley comprende los estados contables. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, en el juego del 7 y 10, repito, 7 y 10 los únicos vigentes de toda la ley 23.928. El 7 nos dice prohíbe indexar por cualquier fórmula, salvo lo que diga esta ley. Y el 10, que es lo único que queda de esta ley, nos dice está prohibida cualquier forma de indexación, salvo las autorizadas por alguna ley o algún mecanismo determinado por el Poder Ejecutivo. Entonces, las únicas fórmulas de indexación, de actualización, de valorización de precios son aquellas que están reconocidas públicamente y autorizadas por algún sistema. Con lo cual las partes, en teoría, no pueden establecer fórmulas novedosas de indexación, de valorización o de mantenimiento de precios o valores. Tienen que recurrir las partes a fórmulas o mecanismos autorizados por algún sistema legal. Ahí alguien en el Google Meet dice el RIPTE. El RIPTE
es una fórmula de ajuste, no sé si saben lo que es el RIPTE, después lo vamos a ver con el tema de locación de inmuebles. Es un mecanismo autorizado públicamente para indexar precios. El año pasado, una de las modificaciones que se hizo a la ley de locaciones, al Código Civil en materia de locaciones de inmuebles, fue autorizar al locador actualizar, si se quiere, a indexar precios, canon locativo, pero utilizando exclusivamente el índice publicado mensualmente por el Banco Central a tal efecto. ¿Y qué utiliza el Banco Central para fijar el índice de actualización? Ese índice que está señalando ahí Carlos en el Google Meet, que es el RIPTE. Entonces, una vez al mes, el Banco Central utiliza este RIPTE, que es un índice integrado por una parte de inflación tomada del INDEC y una parte de índices de salarios tomado del Ministerio de Trabajo, y tomando esos dos índices forma el RIPTE. Y dice, en la medida que se hayan actualizado salarios y en la medida de la actualización de la inflación por parte del INDEC, formamos el RIPTE, que es publicado por el Banco Central. Y el locador, una vez al año, puede actualizar el precio del canon locativo, indexarlo, pero utilizando ese índice. ¿A qué vamos con esto? Al contrario, si el locador y el locatario establecieran en el contrato de locación que el precio se va a actualizar o se va a indexar por la inflación multiplicada por 2, ¿sería válido o sería inválido? Inválido. Inválido. ¿Por qué? Porque el juego del artículo 7, del artículo 10 de la ley 23.928 nos dice que las partes no tienen facultades. ¿Se acuerdan del orden público, la autonomía de la voluntad? Que la autonomía de la voluntad tenía que respetar como límite el orden público y las normas vigentes. Lo primero que vimos al principio del cuatrimestre. Entonces, el orden público implica que las partes deben sujetar su autonomía de la voluntad a las normas indisponibles como límite. Entonces, hay una norma, dos normas, que son el 7 y el 10, que le dicen a las partes en un contrato de locación, usted no puede determinar libremente cuál es la fórmula de indexación. Usted tiene que recurrir para eso, el 10 lo dice, a las fórmulas de indexación previstas por el Estado Nacional o por una norma de régimen nacional. Y el año pasado se reforma el Código Civil y le dice al locador que puede a partir de ahora reformar, valorizar, indexar el precio de la locación aplicando este índice público publicado por el Banco Central una vez al mes. ¿Se entiende la idea? Otros índices de indexación autorizados públicamente, que los conocemos todos. El SER, ¿escucharon hablar del SER? Como índice de precios, actualización de precios, el SER, CER. A ver, propio de nuestra profesión. Se ha aceptado hace un par de años, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, actualizar o sujetar el monto de los honorarios profesionales a una unidad de valor, que en provincia de Buenos Aires se llama ius. Ius es derecho, ustedes saben, ius en latín, ius. La Caja de Abogados publica habitualmente el valor del ius vigente, con fines jubilatorios y con fines arancelarios. Entonces, trimestralmente, la Corte autoriza la modificación del valor de ius. Y para que los abogados no perdamos el valor de nuestros honorarios, hace un par de años se dictó una ley en la provincia de Buenos Aires que le dice a los jueces que a partir de ese momento la regulación de honorarios ya no va a ser en pesos. Los jueces tienen que regular honorarios en tantos ius
arancelarios. El juez va a decir, el doctor Del Bustio tiene derecho a cobrar 10 IUs arancelarios por el trabajo realizado. Entonces, si mi cliente o la parte condenada en costas no paga, y yo me tengo que poner a ejecutarlo y la ejecución dura 1 año, cuando finalmente llegue a encontrarme con el cobro de mis honorarios, ¿qué hago? Voy a la caja y me fijo cuál es el valor actual del IUS arancelario. Y lo que voy a exigir es que se me pague el valor actual del IUS arancelario, no el valor del IUS al momento de dictarse la regulación. Ese es un mecanismo de indexación. Ese es un mecanismo de indexación. Pero está reconocido, está autorizado por una ley provincial. Y no ha sido cuestionado. Para el que le interese el tema, hay un Word subido con ejemplos otros ejemplos de índices de ajuste, aparte del SER. Tenemos los UBI y UVAs, no se rían, son de hace 4 o 5 años, se han dado préstamos en base a los créditos UVA, que por ahí los escucharon, que estaban sujetos únicamente al valor de la inflación y otras cosas que estuvieron fallando, y hay muchos deudores de créditos UVA que hoy se quejan de que se tornó impagable, y hacen planteos al respecto. Y los índices UBI también existían. El CBS también existe, no ha sido derogado todavía. El régimen Procrear del ANSES, donde le daban préstamos a las personas para construir su primera casa, su único inmueble, eso también estaba sujeto a algún sistema indexatorio público, ¿no? Porque la creó era el Estado. Y en ese mismo Word ustedes van a encontrarse con una serie de fallos. Una serie de fallos que son muy interesantes de ver, porque un poco marcan la evolución de la jurisprudencia al respecto. El que tenga tiempo y ganas no los vamos a tomar, no los vamos a preguntar, pero son fallos de actualidad, son fallos muy interesantes y que revisan en cada caso particular si el juez que intervino en ese caso entendió que había indexación o no y cómo resolvió. Ahí, por ejemplo, van a encontrarse que hay una estación de servicio que se vende el Fondo de Comercio y el comprador de la estación de servicio se compromete a pagar el precio acordado por la compraventa del Fondo de Comercio en tanto litro de nafta mensuales. Entonces sujetan el precio a pagar en el valor del precio de la nafta super del día 5 de cada mes. ¿Sí? Y después, bueno, obviamente hubo un incumplimiento y hay que ver qué dijo el juez en relación a ese mecanismo. Después se van a encontrar con otro fallo donde lo que se vendía era el Fondo de Comercio de una ferretería mayorista, si mal no recuerdo. Y ahí establecieron que el pago del precio del Fondo de Comercio de la ferretería se iba a dar en el valor de mercado que tuviera un termotanque determinado de primera marca, conocido, multiplicado por 20. Entonces, todos los meses, el comprador del Fondo de Comercio tenía que pagar, supongamos, por un decir hoy, ¿no? 20 termotanques RIN de 100 litros. Primera marca, conocido, y se iba actualizando el precio en relación a eso. Hay fallos relacionados con el rubro gastronomía, donde se fija el valor del canon locativo en un local gastronómico en el valor de un promedio del litro de cerveza o el valor de un café multiplicado por tanta cantidad. Hay fallos ahí donde se fija, relacionándolos con el producto, había se vendía un salón de fiestas y se hace un mix de lo que valía el cubierto de un invitado en la fiesta, y el precio iba a ser tantos cubiertos mensuales. Fíjense, pues son fallos interesantes. Profe, y ese tipo de valor, así cuando en vez, que no es de dinero, sino de valor, como en el caso del litro de nafta o así, ¿sí lo pueden acordar las partes? No, por eso, ahí hay, y le señalo el último fallo y con eso te respondo, Juliana. Hay fallos que están ahí enumerados
mencionados, donde ustedes van a ver que la parte actora es la caja de previsión para farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. A ver si encuentro alguno. Caja de Previsión Social, profesionales de farmacias, y hay varios de esos. ¿Por qué? Porque en una época determinada, la caja de farmacéuticos de la provincia le empezó a dar préstamos a sus afiliados en un valor, una unidad de valor parecida a la que les estoy hablando y comentando respecto de los honorarios de los abogados. Una especie de ius arancelario. Bueno, la caja de farmacéuticos le empezó a hacer préstamos a sus afiliados, pero relacionándolos con ese ius que tenía la caja para pagar los honorarios de los afiliados. Entonces, ha habido seguramente un farmacéutico que dijo, no, un momento, o el abogado del farmacéutico, ¿no? Obviamente, le dijo, mirá, esto me parece que es indexar deuda, vamos a hacer el planteo, y llegó hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí lo interesante sería que vean el fallo de Suprema Corte, que es público, lo pueden encontrar, son todos fallos muy conocidos, que los pueden buscar directamente en Google por estos nombres que los encuentran, y si no directamente al buscador de la Suprema Corte. Y ahí respondiéndote, Juliana, lo que dijo la Suprema Corte de la provincia es que el juez lo que debe buscar, el espíritu que debe buscar es diferenciar si lo que han querido las partes es mantener el valor del dinero o también actualizar el valor del dinero. Es decir, hay un matiz que hace la Suprema Corte en eso. Dice, no es lo mismo que lo que busquen las partes sea mantener el valor, porque siempre acuérdense que en materia de contratos lo que buscamos es la equivalencia de las prestaciones. No que las dos partes son iguales, porque eso no es cierto, pero que las prestaciones sean equivalentes, por lo menos a lo que acordaron las partes inicialmente. Entonces, si lo que las partes buscan es mantener esa equivalencia de prestaciones, la cláusula sería válida. En cambio, si lo que las partes buscan es mantener, pero además reconocer un aumento en favor del acreedor, esa cláusula sería indexatoria y no es válida. Pero obviamente está mucho mejor explicado en esos fallos de Suprema Corte, que les invito a leer. La idea con esto de precio, para ir cerrando el tema precio, es que ustedes se queden con la noción de la diferencia entre moneda extranjera y dinero de curso legal, saber cuáles son los dos regímenes en nuestro país, saber cuál es la postura del código a partir del 2015 relacionada con la moneda extranjera, conocer esta facultad que tiene el deudor en la parte final del 765 de desistir de esa facultad, ya que no ha sido considerada por la jurisprudencia y por la doctrina como una norma disponible. Por lo tanto, el deudor puede desistir de esa facultad que le concede la ley en el 765. ¿Y qué pasa entonces antes y después del 765? Conocer esta normativa en la parte final de la moneda extranjera y tener una noción de qué es indexación. Para que ustedes sepan diferenciar, obviamente conocer el 7 y 10 de la 23.928 y tener una noción de qué es la indexación y qué está permitido y qué está vedado. Eso es lo que les vamos a pedir relacionado con el precio para ir cerrando ese tema del precio. ¿Está? Bien. Entonces con eso vamos por cerrado el tema compraventa y el tema, incluido el tema precio. ¿Alguna pregunta respecto a compraventa, respecto a precio? Perdón, profesor. Pregunto por precio. Por el video que vimos en el aula de Alterini, ¿es? Bien. Alterini, ¿Qué le habla? Bien, él dijo que las obligaciones de dar dinero, como dice el artículo, que son cosas, se lo podemos verlo tal vez como una permuta, por ejemplo, una compra-venta, ¿no? Bien, buen tema. Claro, y después habla de que en realidad como que está mal lo que dice ahí, que son obligaciones de género. Nosotros como, ¿qué lo tomamos? La cátedra, ¿qué lo toma eso de dar cosas? ¿Como obligaciones de género, como decían en el video?
Una libertad a ver, eso no se los mencioné, eso es un buen tema. Me alegro que lo hayas visto el video, pues bastante didáctico. Ahí hay una posición. Acá, a ver, la permuta es entregar una cosa a cambio de otra cosa. Entonces, si lo que estamos pactando es una compraventa donde el precio se paga en dólares, lo que nos está diciendo Lea, de acuerdo a esta postura de doctrina, es que podríamos decir que no es una compraventa, sino que es una permuta. Porque lo que estamos entregando es, por ejemplo, un inmueble a cambio de otra cosa cierta, que es moneda extranjera. Entonces ahí funcionaría como una permuta. ¿Sí? Una permuta. El inmueble a cambio de los dólares. Para eso tendría que desistir de la facultad del 765 del deudor. Pero puede haber una postura en doctrina que entienda que eso es una permuta, en lugar de una compraventa. Ya que lo que estamos entregando, acuérdense de que lo que dijimos acá fue, precio es una prestación de dar sumas de dinero. Entonces, si lo que estamos dando no es una suma de dinero, sino una obligación de dar cosa cierta, desde esa posición, estaríamos hablando de que es una permuta y no una compraventa. ¿Se entiende el planteo? Yo no recuerdo fallos respecto a que alguien haya ido a plantear que la compraventa con la cláusula dólar y el desistimiento del 765 sea permuta y hagan un planteo, pues en definitiva, de una forma u otra, el deudor está obligado a pagar. Pagar en términos de cumplir una obligación, ¿no? Pagar en esos términos. ¿Y cómo pagás, tanto en la permuta como en la compraventa? Y pagás entregando los dólares. Ya sea una permuta o ya sea una compraventa, el deudor se libera pagando la obligación comprometida, es decir, entregando los dólares. Sí, acá les marco algo, aprovechando esto para meternos un segundo en permuta, que habría un problema ahí respecto de la permuta, que ustedes tendrían que tener a la vista cuando están fijando algún negocio y le recomiendan a un cliente decir, bueno, vamos a hacer una permuta en lugar de dos compraventas. Y me explico. Si yo estoy haciendo la permuta de una cosa por otra, si yo hago la permuta de una cosa por otra, por ejemplo, un vehículo por otro, supongamos que son de valor similar, y digo, bueno, voy a permutar tal vehículo por tal otro. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el supuesto de extinción del contrato por resolución, por ejemplo? En una permuta de una cosa por otra. Si resolviéramos por incumplimiento, ¿qué pasaría? Resolución. Si uno no entrega el otro. Está bien, pero hablemos de extinción por resolución. ¿Cuál sería el efecto respecto a la permuta de una cosa por otra? ¿Qué tendrían que hacerse las partes? Reintegrarse lo que hace las cosas, las partes. Cada uno debe volver al otro lo que entregó. Devolverle lo que es de uno. Entonces, las partes mutuamente tendrían que dejar sin efecto las dos operaciones, es decir, la operación completa y reintegrarse mutuamente la cosa. Ahora, si esa operación hubiera sido dividida en dos contratos, repito, si esa operación hubiera sido dividida en dos contratos, el incumplimiento de uno de los contratos no implicaría la extinción del otro. Así que ojo con eso, con la permuta, porque ha sido utilizada mucho con inmuebles. Por ejemplo, cuando una persona entrega un inmueble a una constructora para que en ese inmueble construya un edificio, a cambio de 2 o 3 unidades. ¿Se entiende? Ese negocio, el famoso llamado negocio de pozo o algo por el estilo, donde el propietario del inmueble, del lote baldío, de una casa vieja, dice, te entrego el inmueble y dentro de 2 años me entregás 3 departamentos.
¿sí? Generalmente eso se ha instrumentado por permuta. Entonces, ojo con eso, con el tema de la permuta, porque el incumplimiento llevaría a que deban reiterarse las prestaciones, dejando sin efecto todo el negocio. En cambio, si instrumentáramos eso en 2 contratos por separado, el incumplimiento de uno de los contratos no implicaría necesariamente la resolución del otro, porque son 2 negocios, 2 contratos aislados. Por ejemplo, en 2 compraventas, en lugar de hacer una permuta, instrumentarlo como 2 permutas, como 2 compraventas. O como donaciones recíprocas. Una parte le dona a la otra el inmueble y la otra le dona las unidades a construir. ¿Me siguen esta idea? Ojo con eso de la permuta, porque la permuta, al ser un negocio integrado donde las partes se obligan mutuamente a entregarse cosas, si fracasa el negocio, fracasa para las dos y las dos deben devolverse las prestaciones. Por eso hay que ver a veces si no nos conviene, en vez de una permuta, hacer 2 negocios, 2 contratos separados, para que en caso de que falle uno, el otro se mantenga vigente. Depende también del lugar que ocupemos. Y eso también es aplicable a eso que planteaba Lea respecto al dólar. Si lo tomamos como cosa y planteamos que es una permuta, o decimos que por un lado uno le entrega el inmueble y el otro se obliga a pagar un mutuo, por ejemplo. Y hacemos 2 negocios separados con 2 contratos por separado. ¿Sí? Pero de acá me gustaría que el que no lo vio vea el video que está diciendo Lea y analice esa postura que está diciendo, ojo, porque la moneda extranjera desde esta concepción se podría entender no como una compra-venta, sino como una permuta. Porque si entendemos que la obligación de dar moneda extranjera es cosa cierta, estaríamos entregando un inmueble o un automotor a cambio de otra cosa cierta que es la moneda extranjera. Con lo cual no es una compra-venta, sino que es una permuta. Para por lo menos entrar a evaluar, Lea esa posibilidad, yo creo que el deudor tendría que haber desistido de la facultad del 765. Si no, no, es compraventa. Le puedo hacer una pregunta, eso lo vi ayer en un video que es la última parte, si no tendría que salir de ese lugar de la última parte del 765, si no sería una permuta, está bien, ¿no? Por eso, el deudor tiene que desistir del 765 para que sea permuta. Si el deudor no desistió de la facultad del 765 final, claramente es una compraventa. Ok. Porque todavía le queda la posibilidad de optar por la moneda de curso legal forzoso. Y que pague la deuda con el dólar oficial, no el de José. Okay. O, profe, en el caso de incumplimiento, acá también entraría entonces el 765, ¿no? Por eso, en caso de incumplimiento, inmediatamente lo que tienen que ver es si al momento de redactarse el contrato donde el precio ha sido fijado en moneda extranjera, el deudor desistió o no de la facultad de optar por la moneda de curso legal forzoso. Porque si no desistió, el deudor cuando lo demande, es decir, yo he demandado, me allano a la demanda y pido al juez que abra una cuenta en pesos y le deposito el valor oficial de los pesos. Y chau. Y de vuelta, fíjense cómo vamos integrando la materia, cómo rige esto en relación al tiempo. ¿Qué pasa si el contrato se celebró antes del 2015? En moneda extranjera. ¿Qué pasa si se celebró después? ¿Qué hizo la jurisprudencia en el 2001? 2001-2002, cuando se produce la derogación de casi toda la ley 23.928. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Acuérdense que los jueces están obligados a fallar y no pueden alegar la oscuridad de las normas para no resolver. El juez está obligado a fallar. Y si no hay una norma establecida, expresa y puntualmente que diga aplicable al caso, el juez tiene que utilizar las máximas de la ley, los principios generales del derecho, la analogía y resolver. Entonces, ¿qué hicieron los jueces en el 2001, 2002, 2003? Yo empezaba en la profesión. Yo me matriculé en el 2000, 98 me dan el título, 99 me matriculo y enseguida me viene la crisis del 2000-2001 en la profesión. En el 99 me matriculé, 98-99.
Y 2000-2001 ya nos despertamos en la profesión con todos estos temas. ¿Qué hicieron los jueces en ese momento? Los jueces dijeron, vamos a analizar cada caso en concreto, porque no podemos dictar una norma, no puede haber una ley que abarque todos los casos. Venimos de una ruptura general de los contratos, cuando se rompió esta variable $1, $1. Vamos a revisar todas las situaciones caso por caso. Y entonces establecieron una serie de variables. Y dijeron, a ver, el deudor, al momento de la derogación de la ley de convertibilidad, ¿estaba en mora o no estaba en mora? Porque si estaba en mora vamos a diferenciar de deuda anterior a la derogación de deuda posterior. Porque es fácil también para un deudor decir, bueno, se derogó la ley, los dólares que te debo de antes de la derogación, te los quiero pagar en pesos. Cuando esa mora ya se produjo antes de la derogación de la ley de convertibilidad. ¿Se entiende? El deudor estaba en mora cuando se derogó la ley de convertibilidad, con lo cual debía dólares ya. Ahora, distinta la situación si el deudor entró en mora después de la derogación de la ley de convertibilidad, pues ahí debía pesos. Entonces empezaron a analizar caso por caso, viendo los pros y los contras y las posiciones de acreedor y deudor en cada situación. Y al revés también, obviamente con los juicios de corralito, ¿qué pasaba con los dólares que la gente tenía en las entidades financieras? Porque en ese momento uno pedía el plazo fijo en dólares. Entonces, ¿a qué se comprometió el banco? ¿Qué fue o si el banco era acreedor de un crédito, si el crédito eran dólares, si había mora, no había mora? Entonces empezó a analizar una serie de cuestiones y los jueces resolvieron caso por caso, buscando generalmente cuando había equivalencia, es decir, si se trataba de ciudadanos comunes que no eran bancos, entre acreedor y deudor, buscó hacer lo que se llamó una especie de aplicación de la teoría de la imprevisión y dictaron fallos que fueron repitiéndose como jurisprudencia uniforme, lo que se conoció como teoría del esfuerzo compartido. Entonces dijeron, a ver, si el dólar vale 3 pesos, el acreedor va a cobrar 1 peso, el deudor va a pagar 1 peso y la diferencia se la reparten. Con lo cual, de esa diferencia de valor entre lo comprometido, que era 1 peso, 1 dólar, hasta el valor actual, se terminaban repartiendo la diferencia. Porque había que repartir el esfuerzo entre acreedor y deudor. Salvo que el deudor ya estuviera en mora. Entonces ahí empezaban a diferenciar esas situaciones. Y a analizar caso concreto, caso por caso. Y bueno, esa es la tarea de los jueces en situaciones determinadas. Cuando hay ruptura de las variables económicas y ruptura de los contratos. Acuérdense, el primer encuentro o el segundo empezamos hablando de seguridad jurídica. ¿Qué era la seguridad jurídica? ¿Cómo jugaba con los contratos? Y esto es lo mismo. Cuando no hay seguridad jurídica y hay ruptura de las variables, se produce la ruptura o el incumplimiento contractual y ahí los jueces tienen que salir a resolver. Bueno, entonces el día jueves vamos a hacer donación. Vean todo donación y vamos con las dudas y los temas fuertes de donación. ¿Sí? Nos estamos viendo entonces el jueves a partir de las 8 menos cuarto. ¿Ok? Enseguida. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe.